Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta mesa que se llama nefritis intersticial, pero no vamos a hablar de nefritis intersticial. Yo me presento primero, soy Elena Marco, trabajo en la Fundación Puigverd y creo que tengo un gran privilegio de poder estar moderando esta mesa con estos tres ponentes tan espectaculares. Así, si no hablamos de NIA, ¿de qué hablaremos? Hablaremos del complemento, hablaremos del lupus y hablaremos de la amiloidosis. Tenemos con nosotros tres grandes ponentes, como he dicho, los voy a presentar. Después hablarán cada uno, hará su charla y terminaremos con la discusión todos juntos en esta mesa. La primera ponente que tenemos el gran placer de tener aquí es la doctora Ana Vila, que todos ya la conocéis, es nefróloga del Hospital Universitario Dr. Peset, excelente profesional y que nos tiene acostumbrados a unas ponencias muy buenas, no es para ponerte nerviosa, Ana, pero seguro que aprendemos muchísimo del complemento que últimamente está en auge y está teniendo relevancia en todas las patologías. Después tenemos el privilegio de tener a Juan Manuel Mejía Vilet, es médico internista y nefrólogo del Hospital Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, centro de referencia en la Ciudad de México, donde colabora en la clínica coordina la clínica de enfermedades glomerulares y hace investigación clínica sobre todo en lupus y vasculitis. Y parte de su trabajo está en la búsqueda de biomarcadores de actividad y daño en el lupus, que es lo que nos explicará. Y para terminar tenemos a Virginia Cabello, que es nefróloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que tampoco necesita presentación, todos le hemos oído hablar y estamos encantados de que esté aquí, y nos pondrá un poco de luz en la amiloidosis. Así que sin más dilación podemos empezar ya con la primera charla de la doctora Ana Ávila, que nos explicará qué papel tiene el complemento en la patología glomerular, una visión transversal. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización y en especial al Grupo Glosen su invitación para participar en esta mesa redonda. En segundo lugar, agradeceros a todos de corazón que hayáis podido venir a Valencia porque realmente supone un empujón tremendo, dado lo mal que lo estamos pasando la última semana, los últimos 10 días. Y de nuevo, pues agradeceroslo desde el fondo. Y, en tercer lugar, pedir disculpas a los que han venido aquí engañados, pensando que íbamos a hablar de patología intersticial, porque, desde luego, no va a tener absolutamente nada que ver. Ya que, por ejemplo, mi papel en los próximos 15 minutos es hacer un breve repaso de qué papel tiene el sistema del complemento en la patología glomerular. Bueno, este va a ser, a grandes rasgos, el contenido de la presentación. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, sabéis que el sistema del complemento pertenece a la inmunidad innata de defensa del organismo y que lo que va a producir es lisis celular cuando se activa, fundamentalmente cuando la activación es muy potente, en células no nucleadas y en células que carecen de reguladores del complemento, como son las bacterias. Pero cuando la activación no es tan importante o se produce sobre células que sí que tienen reguladores o que sí que son células nucleadas, se produce una actividad sublítica donde lo que ocurre es que hay una activación parcial con aumento de la proliferación celular, activación del inflamasoma, alteraciones en la motilidad celular, aumento de la apoptosis y formación de citoquinas proinflamatorias que van a favorecer la lesión y el daño renal. Y esta lesión se puede manifestar por proteinuria y por deterioro progresivo de la función renal. En concreto, el riñón es muy susceptible a la lesión sublítica del complemento y esto ocurre por varios motivos. En primer lugar, por cómo es la vasculatura renal y porque es un sistema sometido a una elevada presión de filtración sobre un lecho muy característico, donde el endotelio es un endotelio muy plano, muy fenestrado, que favorece el paso de sustancias a su través y donde se alcanza la membrana basal glomerular, que es una membrana que carece de reguladores del complemento. Por otro lado, en el riñón se produce una síntesis local de proteínas del complemento, así que tenemos un poco todos los factores necesarios para que el riñón sea especialmente susceptible. Y en función de cómo se vaya a activar el complemento, vamos a tener diferentes tipos de lesión. Aquí, por ejemplo, podemos ver, aunque se ve muy pequeñito realmente, y pido disculpas, cómo se activan diferentes vías del complemento en las diferentes patologías glomerulares. Y en función de la vía que se active, pues se va a desencadenar un tipo de respuesta u otro. Pero, en definitiva, lo que ocurre en todas ellas es que esta activación del complemento se va a desarrollar de una manera muy diferente y tenemos todo un espectro que va desde
unas lesiones donde el complemento tiene un papel primordial, como es en el síndrome hemolítico urémico atípico o la glomerulopatía C3, hasta otras lesiones donde el complemento va teniendo cada vez un papel más secundario, como podemos ver en la imagen. Por otro lado, según cómo se active el complemento, vamos a tener diferentes categorías de glomerulonefritis. Por un lado, nefropatías con depósito del complemento exclusivo o predominante, como es la glomerulopatía C3 y la aguda posinfecciosa. En otras, donde junto al depósito de complemento vamos a tener depósito de inmunocomplejos, como son la nefropatía IgA, la nefropatía membranoproliferativa por inmunocomplejos, la nefritis lúpica o la membranosa, y otras donde vamos a ver inflamación inespecífica inducida por el complemento, como es la vasculitis asociada a ANCA. Por un tema de tiempo nos vamos a centrar fundamentalmente en las glomerulopatías primarias, dejando de lado la C3, ya que en muchos otros foros se ha hablado de esta patología. Por tanto, nos centraremos fundamentalmente en la membranoproliferativa por inmunocomplejos, IgA membranosa y una pincelada muy breve de las sistémicas. El conocimiento de la activación de las diferentes vías del complemento está llevando a que se estén intentando desarrollar biomarcadores que nos permitan, que nos apoyen en el diagnóstico de la afectación en estas patologías, pero sobre todo que nos ayuden a la hora de evaluar el seguimiento y la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Y pues aquí tenéis simplemente, pido disculpas de nuevo porque se ve muy pequeño, cómo diferentes proteínas del complemento se están empezando a utilizar como marcadores en las diferentes patologías, aunque realmente en este momento no hay ninguno de esos biomarcadores que esté validado y probablemente haya que hacer un esfuerzo de investigación para en los próximos años poder disponer de todos ellos. Y ya entrando en materia, pues vamos a ver cuál es el papel del complemento en las distintas glomerulares, en primer lugar en la membranoproliferativa por inmunocomplejos. Desde el cambio de clasificación que ocurrió ya hace más de una década, donde se pasaba a dar un papel predominante a la inmunofluorescencia y que dividía a las membranoproliferativas, por un lado, en la glomerulopatía C3, cuando había depósito predominante de esta proteína, y por otro, a las membranoproliferativas por inmunocomplejos, pues se nos dijo que eran dos grupos muy diferentes, bien diferenciados, que tenían un pronóstico, una evolución diferente y que el manejo era también completamente diferente. Pero a lo largo de la última década hemos ido viendo cómo esta distinción en realidad no es tan nítida. Y esto lo venimos a ver, por ejemplo, en este estudio publicado hace ya unos años, donde se analizaba a 120 pacientes con glomerulonefritis membranoproliferativa. La mitad de ellos aproximadamente eran C3 y la mitad por inmunocomplejos. Y lo que observaban es que en ambos grupos el porcentaje de variaciones de proteínas, variaciones genéticas de proteínas del complemento era exactamente el mismo. Había un 17% de mutaciones tanto en un grupo como en el otro. Además, los pacientes que presentaban estas mutaciones eran los que presentaban mayor actividad de la vía alterna del complemento. Como vemos en esta gráfica, había mayor hipocomplementemia C3 en los pacientes con membranoproliferativa por inmunocomplejos y variaciones genéticas y también un incremento de los niveles séricos de C5b9, lo que nos habla de nuevo de una activación de la vía alterna del complemento. Por otro lado, cuando analizaban la evolución a largo plazo de estos pacientes, observaban cómo era exactamente la misma de los pacientes con C3 de membranoproliferativa por inmunocomplejos. Pero además, ambos grupos tenían la misma tasa de recurrencia post-trasplante y lo que es todavía más significativo es que en algunos pacientes en los que se hacía rebiopsia se podía observar un viraje de membranoproliferativa por inmunocomplejos a C3, con lo que realmente la distinción entre ambas patologías, de nuevo vemos cómo no está clara. En concreto, cuando analizaban las mutaciones genéticas del complemento en los pacientes con inmunocomplejos, vemos cómo unas variantes en heterocigosis de CD46, que es una proteína reguladora de membrana, se asociaban con un incremento 2,5 veces del riesgo de presentar glomerulonefritis membranoproliferativa con inmunocomplejos. En relación a la nefropatía IgA, pues todos conocéis la patogenia de esta entidad con los 4 hits, donde el fundamental es la formación de inmunocomplejos con inmunoglobulina A deficiente en galactosa, que se va a depositar en el mesangio y que es el elemento primordial de la lesión renal, pero realmente no es el único, ya que se ha visto muchos pacientes donde hay depósitos de estos inmunocomplejos, lo que se denominan depósitos lantánicos, que no se asocian
a la aparición de daño renal. Por tanto, debe haber otro paso más que sea lo que favorezca la aparición de esta lesión y en este sentido se ha implicado al sistema del complemento y disponemos de muchas evidencias que apoyan este papel. Sabemos que se activa la vía alterna del complemento, ya que los pacientes que tienen lesión renal tienen depósito de C3 colocalizado con el depósito de IgA. Además, vemos también en estos pacientes depósitos de C5, B9 y de properdina cuando se analizan. Los pacientes con nefropatía IgA suelen tener niveles plasmáticos de C3 normales, pero sí que se ha observado un incremento de niveles plasmáticos de fragmentos de activación de C3. También hay un aumento de niveles plasmáticos de proteínas relacionadas con el factor H, que veremos ahora después, y también se ha visto implicación de la vía de las lectinas en la nefropatía IgA. Y cuando ocurre esta activación, la activación de la vía de las lectinas, se asocia con una histología más grave y mayor progresión de la enfermedad renal crónica. En este sentido, os voy a mostrar algunas de las publicaciones que demuestran la implicación de la vía del complemento, como por ejemplo es el primer trabajo donde analiza 56 pacientes con nefropatía IgA evolucionada y observan cómo solo un 21% de ellos tenían una hipocomplementemia C3. Pero realmente los pacientes que presentaban esta hipocomplementemia tenían una mucho peor supervivencia renal que pacientes que tenían C3 normal. En este otro trabajo de 75 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4, veíamos cómo la peor supervivencia renal se asociaba a una mayor tasa de depósito de C3 en la biopsia renal. Y por otro lado, en animales de experimentación se observaba cómo los animales que alcanzaban la enfermedad renal terminal tenían mayor intensidad del depósito de C3A, de C5A y de sus receptores. Al analizar la implicación de la vía de las lectinas, todos conocéis este trabajo de Mario Espinosa, publicado hace ya muchos años, donde observaba que el depósito mesangial de C4 en pacientes con nefropatía IgA se asociaba no solo a mayor hipertensión, mayor proteinuria y peor filtrado glomerular al diagnóstico de la enfermedad, sino también a una mucho peor evolución de la función renal y una peor supervivencia. Los pacientes incluidos en este estudio tenían un filtrado medio de alrededor de 60 mililitros minuto al diagnóstico y eran pacientes que ya tenían un cierto grado evolucionado. Pero estos resultados se corroboraron también en un trabajo posterior de Alfonso Segarra, donde encontró unos resultados completamente superponibles en pacientes que partían de función renal completamente normal. Estos hallazgos también se han confirmado en un reciente metaanálisis que incluye a más de 800 pacientes con nefropatía IgA y donde el depósito de C4d se comprueba que se asocia a una peor evolución de la función renal. Por otro lado, en esta otra publicación, también muy reciente, se observa cómo que lo que realmente se asocia a una peor supervivencia renal es el depósito de C4d, independientemente de si hay o no depósito de C3 y cuál es la intensidad de este depósito, lo que nos viene a decir un poco que probablemente el depósito de C3 o la activación del loop de amplificación de C3 sea secundario a la activación de la vía de las lectinas. Y, por último, en la nefropatía IgA se ha implicado a las proteínas relacionadas con el factor H y en este trabajo de Tortajada, en el que probablemente participasteis muchos de los presentes en la sala, se observa como un aumento de los niveles plasmáticos de FHR1 y a una reducción, por tanto, del cociente FHR1 se asociaba con nefropatía IgA progresora y los niveles de esta proteína relacionada con el factor H eran mucho más elevados en los progresores que en los pacientes con nefropatía IgA que no progresaban y, por supuesto, que en controles sanos. En relación a la actividad del complemento en la nefropatía membranosa, se conoce desde hace muchísimo tiempo la implicación de la vía alterna, ya que el depósito predominante en la inmunofluorescencia de estos pacientes es de IgG y C3. Pues bien, esto viene a comprobarse en un trabajo realizado en ratones, en animales de experimentación, donde se inducía nefropatía membranosa y observaban cómo en los pacientes en los que se había inducido esta patología había un depósito de properdina, lo que demuestra la implicación de la vía alterna del complemento. Además, analizan a dos subgrupos de animales, unos que son wild type y otros knockout para factor B, y lo que observan es que en los pacientes Ana, knockout 2 minutos. para factor B,
no había depósito de proteínas de la vía alterna del complemento y esto se asociaba a una albuminuria normal en los pacientes knockout. También vemos activación de la vía de las lectinas, ya que la IgG4, que es la inmunoglobulina predominante, se asociaba a mannose binding lectin. Y aunque inicialmente se pensaba que la vía clásica del complemento no estaba implicada en estos pacientes, sí que este reciente trabajo demuestra cómo en 39 pacientes con nefropatía membranosa primaria hay un depósito de la convertasa de la vía clásica del complemento y se asocia fundamentalmente a C1q. También se ha demostrado la implicación de C3a y su receptor en la progresión de la nefropatía membranosa, y voy a pasar rápido porque hay poco tiempo. Y en cuanto a las sistémicas, simplemente decir dos cosas. Conocemos la implicación del complemento en el lupus, su papel dual, por un lado protector, y cuando hay hipofunción del complemento se favorece la aparición de lupus y de nefropatía lúpica, pero por otro lado, cuando la activación es excesiva, conocemos los efectos deletéreos. En las vasculitis también se ha hablado de sobra de la implicación del complemento terminal con la activación de C5a y la unión a su receptor, que cuando la bloqueamos con avacopan tenemos unos resultados positivos, pero se ha demostrado también que hay activación por encima del complemento terminal. Se ha demostrado la activación de la vía alterna, pues, por ejemplo, en un trabajo muy interesante recientemente publicado de Lucientes. Y todo esto hace que podamos manipular la vía del complemento para modificar el pronóstico de estas enfermedades, para utilizarlo en el tratamiento. Y en este cuadro veis cómo las diferentes fármacos que se están ensayando para tratar las diferentes patologías de las que hemos estado comentando. Podemos manipular la vía clásica del complemento, podemos manipular la vía de las lectinas, la vía alterna mediante un montón de fármacos cuyos resultados conoceremos en detalle en los próximos años. Simplemente sabed que iptacopan se está ensayando en la membrana proliferativa por inmunocomplejos, al igual que el pegcetacoplan. En IgA, el iptacopan tiene ya resultados prometedores, con una reducción del 38% de la proteinuria. El narsoplimab, pese a resultados iniciales prometedores, el fase 3 no ha dado resultados positivos, con lo que se ha abandonado su comercialización. Y, bueno, muchos otros fármacos que conoceremos en los próximos años cuáles son realmente sus resultados y si son útiles para tratar estas enfermedades. Con todo esto, y ya voy pasada de tiempo, lo que me gustaría que recordaseis es que la activación de la vía del complemento puede dar lugar a lesión renal, bien sea produciendo lisis celular a través del complejo de ataque de membrana o produciendo daño sublítico. En función del mecanismo, veremos nefropatías con depósito predominante del complemento, en las que hay complemento asociado a inmunocomplejos, como la IgA membranoproliferativa, la membranosa. También nefropatías con inflamación inespecífica mediada por el complemento. Aquí detallo un poco más la activación de cada una de las vías en cada una de las nefropatías, pero fundamentalmente que en base a estas evidencias se están desarrollando bloqueantes a distintos niveles para tratar las glomerulopatías mediadas por el mismo. Bueno, y simplemente quería terminar con un mensaje de esperanza, que es que, al igual que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, creo que debemos seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es trabajar, porque es la única manera de levantar cabeza y de salir de esta. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Pasamos directamente al segundo ponente, que nos hablará, como ya he dicho, tenemos la gran suerte de tener aquí al doctor Mejía, que nos hablará de marcadores de actividad versus biopsia renal para el seguimiento de la nefropatía lúpica. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación al comité organizador para estar con ustedes y gracias por la presentación hace unos momentos. Vamos a saltar a una enfermedad ampliamente mediada por complemento y nos enfocaremos un poco en cómo hacemos el seguimiento. No hay ningún conflicto de interés en el contenido de esta charla, este es mi conflicto de interés. Y esto es un poco lo que abordaremos y no me detendré en el índice, sino que iremos viendo. Generalmente el diagnóstico de nefritis lúpica no es tan complejo, tenemos nuevas recomendaciones para el tratamiento inicial, pero el seguimiento puede ser un dolor de cabeza. Y creo que todos los que vemos pacientes tenemos esta complejidad en el seguimiento y todo empieza por nuestras definiciones, que son las mismas para cualquier enfermedad glomerular y que nos hemos basado en tasa de filtrado glomerular, creatinina y proteinuria. No entraré a fondo, pero esa es la base de nuestras respuestas e incluso recomendaciones recientes
nos hacen énfasis en los objetivos de proteinuria. Pero esto tenemos riesgo de volvernos proteinocéntricos, proteinúricocéntricos, y los nefrólogos tenemos muy en claro que proteinuria no necesariamente siempre es equivalente a actividad, ¿no? Sino conforme perdemos nefronas y tenemos hiperfiltración, pues se ocasiona albuminuria y proteinuria, y justamente son los blancos a los que hemos dedicado nuestros nuevos medicamentos de enfermedad renal crónica. Y esto tiene el refuerzo en estudios provenientes de Argentina, los cuales nos han mostrado, en este ejemplo, pacientes con remisión histológica definida como actividad de 0 puntos en el tejido, aún la gran mayoría puede tener proteinuria sin que esto signifique ser inflamación, y esa proteinuria puede ser hasta de 3,000 miligramos al día. Y esto por eso no debe extrañarnos que conforme más eventos de nefritis lúpica experimenta una persona, en las líneas verde el primer evento, azul segundo o morado el tercero, pues menor posibilidad de alcanzar respuestas completas, y esto no traduce siempre una resistencia al tratamiento, sino muchas veces seguramente traduce mayor daño renal establecido y fibrosis, y evidentemente eso se asocia con mayores tasas de progresión a enfermedad renal terminal. De modo que el primer mensaje, y creo que es la gran complejidad de nuestra práctica, es que sí tenemos determinantes inmunológicos, inflamación para la proteinuria, pero también tenemos múltiples determinantes no inmunológicos, todos los que ya conocemos para enfermedad renal crónica. Ahora, ¿qué tanto de la biopsia? La biopsia, vimos, nos identifica inflamación, cuando la inflamación se ha ido y la proteinuria es simplemente manifestación de enfermedad renal crónica, y también nos ha indicado lo contrario, ¿no? Estos estudios de Argentina con biopsias protocolizadas repetidas, por ejemplo, en este caso a los 6 meses, ahora sabemos que es muy temprano a los 6 meses para la desaparición de complejos inmunes, pero a pesar de que estos 28 pacientes, cada círculo un paciente, tenían respuesta clínica completa, se había ido la proteinuria, la creatinina nos indicaba una función renal normal, entre comillas, pues estos pacientes seguían teniendo depósito de complejos inmunes e inflamación, y eso puede explicar el hallazgo de algunas series, como esta serie de Johns Hopkins, en donde pacientes con criterio de remisión completa, aún algunos de ellos progresan, como pueden ver en este lado del cuadro rojo. Todos estos pacientes de su serie, que equivalieron a un 30%, siguieron progresando a pesar de cumplir nuestros criterios de respuesta. Es decir, probablemente algunos seguían con inflamación subclínica que nuestros marcadores actuales no identifican. ¿Qué sí sabemos de la biopsia? Evidentemente es nuestro estándar de oro, pero aún necesitamos aprender más. ¿Qué sí tenemos certeza? Que si hay actividad en la biopsia repetida después del tratamiento, más de 2 o más de 3 puntos, esos pacientes tienen mayor probabilidad de presentar una recaída posterior, y eso en estudios de Argentina y en este estudio de Ioannis Parodis se observó que ese fue el factor de riesgo más importante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ante eso? No está del todo claro, ¿sí? Tenemos que hacer ensayos clínicos como el Revioloop que está corriendo actualmente para saber si modificar nuestra conducta terapéutica con base en la biopsia repetida modifica finalmente el pronóstico, y la otra pregunta, ¿qué tanto modificar nuestra inmunosupresión? Pero vemos que biopsia renal sigue siendo nuestro estándar de oro y nos permitirá hacer mejor investigación y algunos otros descubrimientos, como esto es un poco, se describió en nefropatías membranosas. Ahora sabemos que nefropatías membranosas asociadas a lupus pueden tener en un 30 o 40% un blanco terapéutico, como la exostosina, un blanco patogénico, y que esto no solamente es cuestión solo de nomenclatura, sino también de pronóstico, ¿no? Pacientes positivos para exostosina no progresan de la misma manera a enfermedad renal crónica terminal que aquellos exostosina negativo.
Entonces, la biopsia sigue siendo una herramienta adecuada, pero no es la única en lupus, ¿no? Y justamente la pregunta de la plática es marcadores o biopsia renal. ¿Qué pasa con los marcadores tradicionales? Bueno, todo esto podemos entender que no funcionan del todo bien por la fisiopatogenia. Aquí tenemos a su izquierda una persona sana, una persona con, por ejemplo, una nefropatía membranosa, cuyo blanco es único y las clonas autoinmunes son hacia un solo antígeno. Pero en el caso del lupus, aunque tenemos clonas que producen autoanticuerpos contra el DNA de doble cadena, sabemos que hay múltiples otros autoanticuerpos. Y a priori podemos pensar que entonces eso va a hacer que un solo autoanticuerpo no tenga el mejor valor de predictor por sí solo. Por ejemplo, esta es la tabla cuando comparamos nuestros biomarcadores como los niveles de complemento, anticuerpos antidoble cadena, antinucleosomas, anti-C1q, contra una definición clínica de actividad o contra una definición histológica. De hecho, quiero hacer énfasis que en cuanto a la definición histológica, el tener positividad para autoanticuerpos, pues sí nos aumenta la probabilidad de tener una enfermedad activa. Sin embargo, su problema es la especificidad. Hay pacientes con autoanticuerpos negativos y actividad en la biopsia renal, y esto es lo que hace que por sí solos no sean perfectos nuestros marcadores actuales de actividad. Pero rara vez en la clínica usamos un marcador solo. Esto es un ejercicio que hicimos en nuestra cohorte tratando de ver modelos predictores de pérdida de la función renal al brote a los 3, 6 meses, 12. Y vean ustedes cómo es la combinación de marcadores que finalmente es lo que hace uno en la práctica clínica. Combinar hallazgos es lo que mejora el modelo pronóstico. ¿Sí? Entonces, nosotros monitorizamos múltiples marcadores y cambios en esos marcadores. Aquí, por ejemplo, comparando grupos que progresaron en rojo a pérdida de función renal, o en verde que mantuvieron su función renal, esto es por al menos 5 años. Evidentemente, aunque ambos suben y cambian, los valores de complemento son distintos, los valores de autoanticuerpos van modificándose. Interesantemente, incluso en el grupo con buen pronóstico se mantiene positivo en más de la mitad de los pacientes. Y nosotros en la clínica monitorizamos otros marcadores que a lo mejor no tienen la mayor evidencia, como que se corrija la hemoglobina, traducción de que se resuelve la inflamación del organismo, la albúmina sérica, por ejemplo, y como clínicos estamos obligados a monitorizar todo el paciente. ¿Sí? De hecho, a los residentes ocasionalmente les digo, si solo vas a ver la proteinuria, que te mande el resultado por WhatsApp y pues ya no lo explores. Pero lo que hacemos en la clínica es la suma de biomarcadores. Y entonces, ante la pregunta, ¿qué diría yo? Pues hay que tratar de hacer la suma de biomarcadores clínicos con todo lo accesible, pero si con eso no es suficiente, siempre apoyarnos en la biopsia renal para tratar de salir de dudas. Y creo que esa es la intención de esta imagen del consenso de las guías Glossen, que me parecen mejor elaboradas que las guías CADIGO y las guías EULAR. Y justamente esta figura nos dice, busque mejoría en función renal, sí, en proteinuria también, sedimento urinario, no lo olvide, actividad inmunológica, hemoglobina, albúmina, lo que le diga el paciente de frente, y eso, si es suficientemente claro, con eso está bien. Si aún hay dudas, probablemente sí haya necesidad de hacer una biopsia renal. Y por último, entraré hacia dónde vamos, ¿sí? No quise dedicar todo a nuevos marcadores porque finalmente no han llegado a la clínica, pero lo que necesitamos concentrarnos es, sí, biomarcadores de inflamación para los determinantes inmunológicos de la proteinuria, pero también tenemos que buscar marcadores de daño. La creatinina sérica es un pésimo marcador de función renal, se eleva hasta fases muy tardías y necesitamos algo que complemente su utilización.
Y como ejemplo de marcadores de inflamación, esto es una molécula CD163, muy utilizada en vasculitis, y tenemos varias herramientas actuales. Vimos una charla muy buena sobre genómica, tenemos transcriptómica, proteómica. Con eso sabemos que la célula principal que infiltra los riñones en nefritis lúpica son los macrófagos. Lo hemos corroborado eso por inmunohistoquímica, y estos macrófagos expresan un receptor de superficie llamado CD163 que se puede excretar en la orina y podemos medirlo como un potencial marcador de inflamación genérica. Y en algunos de los estudios que logramos hacer nosotros, muestras pre-FLAIR no tienen este marcador, se eleva durante el FLAIR, personas con mejores respuestas definidas por proteinuria, el marcador se va, sin respuesta permanece elevado, y esto tiene cierta correlación también con el tejido renal. Entonces, lo que necesitamos a futuro es buscar no solo uno, varios marcadores que se evalúen no como uno solo, sino el complemento a lo que usamos en la clínica. Y por otra parte, yo diría que necesitamos también buscar un mejor marcador, no solo funcionamiento renal, sino de masa renal. Y mi apuesta iría a los marcadores tubulares. Estas son proteínas, como por ejemplo la proteína de Tams-Horsfall. Este es un marcador que se llama Epidermal Growth Factor. Son proteínas que en condiciones de salud se expresan por el epitelio renal y se encuentran en la orina. De modo que tener mayor nivel del marcador traduce un riñón más sano. Cuando hay cualquier tipo de daño renal, este marcador empieza a disminuir. Y esto no lo puse por tiempo, pero se ha visto, por ejemplo, en donantes renales, quienes tras perder, entre comillas, o donar un riñón, los marcadores tubulares bajan al 50%, mientras que la creatinina se eleva y después por hiperfiltración vuelve a bajar. Y esto en lupus lo hemos visto de la siguiente manera. Estas son biopsias renales ordenadas por el índice de cronicidad. Y vean ustedes, aquí voy a poner un cuadrito, como la creatinina sérica, un índice de 3, podríamos decir, está normal prácticamente, una tasa de filtrado normal. Vean cómo los niveles de un marcador tubular que correlacione con la masa renal, pues prácticamente para cuando hay un 3 de índice de cronicidad, ya han bajado a la mitad y continuarán bajando mientras mayor cronicidad. Esto podría aplicarse a cualquier enfermedad renal. ¿Y cuál es el énfasis de esto? Este es un artículo que me parece excelente del doctor Anders, del grupo del doctor Anders, que nos dice, sí, en lupus tenemos nuevas guías que nos enfocan el tratamiento inmunosupresor. No olvidemos en el otro extremo el control de la enfermedad renal crónica y más aún con todos los medicamentos que se han visto en este congreso que nos ayudan en enfermedad renal crónica. De modo que, como conclusión, el gran dolor de cabeza en lupus y probablemente en varias glomerulopatías es la diferenciación entre inflamación y daño renal. Por sí solos, nuestros marcadores son deficientes, no tienen una sensibilidad o una especificidad del 100%, en conjunto funcionan mejor, pero ante cualquier duda seguimos teniendo la biopsia renal como estándar de oro para saber si hay inflamación o si hay daño. En la práctica, pues todo esto hay que combinarlo y a futuro esperemos tener biomarcadores tanto hacia la inflamación, pero también hacia el daño renal que nos permitan tipificar qué sucede en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención y fuerza Valencia. Muchísimas gracias. Pasamos a la tercera charla de Virginia Cabello, de la doctora Virginia Cabello, que nos hablará de amiloidosis renal, proteínas implicadas y posibles tratamientos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Grupo Glosen su invitación. Esta era la propuesta, creo que muy ambiciosa, y he modificado algo el título y voy a hablar principalmente de algún tema que en muchas ocasiones tenemos olvidado, como son las amiloidosis renales no AL. Como todos sabéis, las amiloidosis son un grupo de enfermedades conformacionales donde un plegamiento incorrecto de la proteína
va a dar lugar a agregados proteicos insolubles que van a ir depositándose en los tejidos y van a causar lesión orgánica. Cada 2 años la ISA realiza una actualización de las diferentes proteínas investigadas. Recientemente ha tenido lugar la última reunión y se ha publicado en el mes de octubre, donde no hay cambio en el número de precursores proteicos, continúan siendo 42 entre amiloidosis sistémicas localizadas y ambas, pero sí que en el último año se han descrito 2 casos de amiloidosis asociadas a anakinra con afectación sistémica, digestiva, renal y cutánea. Por lo tanto, por ejemplo, este tipo de amiloidosis ha cambiado de ser una forma iatrogénica local a una forma sistémica. En los depósitos de amiloide, además de las fibrillas, siempre nos vamos a encontrar otros elementos que son proteínas distintivas del amiloide que se encuentran de manera universal y la vamos a utilizar como una herramienta adicional cuando utilicemos la tipificación por espectrometría de masa. De manera que la presencia de esta firma amiloide nos indica que el material que hemos obtenido corresponde a amiloide. Tenemos pocos datos epidemiológicos y realmente están sesgados porque están focalizados en la amiloidosis AL y además que existen numerosas diferencias geográficas, probablemente por motivos genéticos, económicos y ambientales. Pero esta publicación, con más de 16.000 muestras clínicas realizadas con proteómica de la Clínica Mayo, nos da alguna información de cuáles son las más frecuentes. Y podemos decir que entre la amiloidosis AL, la trastirretina, el ALEX2 y la amiloidosis AA, aproximadamente el 93% son las causantes de la amiloidosis sistémica, con todas las variabilidades geográficas y también comentar que, por ejemplo, en Estados Unidos no se sabe muy bien por qué motivo, siempre ha habido poca frecuencia de amiloidosis A. En esta tabla resumo los 14 tipos de amiloidosis que pueden afectar al riñón. Muchas de ellas son hereditarias, pero a pesar de ser una herencia autosómica dominante, la penetrancia es variable y puede faltar la historia familiar en más de un 50% de los casos. Además, a pesar de ser sistémicas, van a estar dominadas por la afectación renal, con lo cual nos encontramos con un paciente mayor, sin historia familiar, con comorbilidad asociada y nos puede ocurrir que ni nos planteemos que nos podemos encontrar ante una amiloidosis y no lo biopsiemos. Otras van a ser sistémicas, con afectación, entre ellas del corazón, que va a ser el órgano que va a marcar la supervivencia del paciente a corto plazo, y de ahí la importancia del diagnóstico precoz. Es fundamental intentar diferenciar entre las amiloidosis tratables y las no tratables. En este recuadro, con todas las limitaciones que vuelvo a decir, la amiloidosis AL puede ser la responsable en un 80% de los casos, pero tenemos un 20% donde nos vamos a encontrar otro tipo diferente. El depósito de amiloide puede aparecer en cualquier compartimento, túbulos, intersticios, vasos y glomérulos, pero algunos van a tener una predilección mayor por el intersticio o por los vasos. Por lo tanto, la afectación renal va a ser variable el grado de progresión, así como la presencia de proteinuria. Lógicamente, en la mayoría de los casos vamos a tener que demostrar histológicamente el depósito de amiloide. Y el rojo Congo es el gold estándar de un diagnóstico genérico de amiloidosis, porque es fundamental una correcta tipificación de la misma. Si estamos hablando de amiloidosis no AL, la inmunofluorescencia convencional para cadenas pesadas y para cadenas ligeras va a ser negativa. Pero me gustaría hacer una puntualización. No siempre en una amiloidosis AL la inmunofluorescencia nos va a demostrar esa restricción de cadena ligera. Este es un estudio de hace unos años de la Clínica Mayo de nuevo, 170 casos de biopsia renal tipificadas por espectrometría de masa. En 104 se confirma que es una amiloidosis AL, pero en 16 casos la inmunofluorescencia fue negativa. Por otro lado, 66 casos que eran otro tipo de amiloidosis diferente a cadenas ligeras. 5 casos dieron una inmunofluorescencia positiva. Si hablamos de amiloidosis no AL, tenemos que emplear diferentes reactivos. Y lo vamos a realizar por inmunistoquímica. Que estén disponibles no quiere decir que la práctica clínica habitual lo tengamos en el hospital. Solamente habitualmente vamos a disponer de AA y trastirretina. Pero no solamente ese es el problema. Estamos hablando que en muchas ocasiones son proteínas mutadas.
y el reactivo va dirigido hacia la proteína nativa, no solamente mutada, sino con cambios conformacionales. Por tanto, incluso los grandes hospitales de referencia te indican que la inmunistoquímica, hasta en un 30% de los casos, puede que sea negativa o que sea un falso positivo. Por ello, en muchas ocasiones, claro que vamos a tener que recurrir a la espectrometría, que podemos considerarla ahora el gol estándar. En primer lugar, porque tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Por otro lado, porque yo no requiero una muestra diferente para cada reactivo. Gracias a la espectrometría de masa hemos conseguido la detección de nuevas proteínas que eran desconocidas. Por lo tanto, las principales indicaciones van a ser en aquellos casos donde yo tengo una alta sospecha que es una amiloidosis AL, pero ni la inmunofluorescencia convencional ni la parafina me dan restricción de cadenas ligeras. Si yo tengo negatividad para cadenas ligeras, para AA y para transtirretina, voy a tener que recurrir a la espectrometría de masa. Si tengo la igualdad de positividad para las dos cadenas ligeras, ¿qué puede ocurrir? O me da un depósito de cadenas pesadas, que me puede indicar que la muestra se me ha contaminado. Pasando ya a describir de una manera muy resumida algunos tipos de amiloidosis y empezando por la clásica, la amiloidosis AA. Como todos sabéis, está producida por la proteína sérica A, un reactante de fase aguda sintetizado por el hígado bajo la influencia de múltiples citoquinas y estímulos inflamatorios. Aunque la reacción inflamatoria se van a provocar la síntesis de tanto la isoforma A1 como el A2. Desconocemos el motivo, pero el 90% de las fibrillas están formados por el A1. Como ya he dicho, múltiples etiologías, pero la epidemiología también está cambiando, y estos son datos del Grupo de Londres recientemente publicados. Disminución de la incidencia, en algunas series ya no es más responsable, no más allá de un 5%, y de la etiología, tanto de las causas relacionadas con artritis, las relacionadas con infecciones crónicas, con enfermedades autoinflamatorias. Se mantiene la misma prevalencia en enfermedad inflamatoria intestinal y hay unos incrementos en adictos a drogas por vía parenteral. Probablemente esta población tiene una supervivencia superior a la de hace 20 años y el estado inflamatorio crónico puede ser la causa de dicha amiloidosis, y las causas idiopáticas, que pueden llegar ya hasta un 30%, muchos de ellos asociados a obesidad. No soy una experta en obesidad, pero todos sabéis que la obesidad es un estado inflamatorio crónico. El adipocito tiene la capacidad de segregar interleuquina, incluso amiloide sérico A1 y la lectina, que tiene efectos inmunomoduladores. Hasta hace poco pensábamos que la amiloidosis AA no existía ni causa genética provocada por el gen, ni mutaciones en la proteína, hasta que recientemente un grupo checo, hace 2 años, describe una mutación en la región promotora del gen SA1, que no provoca mutación de la proteína, pero sí niveles incrementados de la misma, a pesar de que no existe un estímulo inflamatorio. Hemos hablado del papel de la citoquina y me gustaría centrarme en la interleuquina 6, porque algunos estudios han venido a decir que tiene un efecto sinérgico con el resto de las citoquinas implicadas y que el bloqueo de la misma, a pesar de persistir el estímulo del resto de las citoquinas, produce un bloqueo en la expresión del amiloide sérico. Y parece que este bloqueo podría estar mediado por la vía JAK. Esto ha llevado, hay pequeños estudios, todos observacionales y retrospectivos, que en aquellos pacientes con estado inflamatorio crónico idiopático o bien que no hayan respondido a otros biológicos, parece que el tocilizumab podría retrasar la progresión del depósito y la enfermedad renal e incluso en otros órganos. Pasando a la transtirretina, la anteriormente conocida como prealbúmina, que es la proteína transportadora de la vitamina A y de la tirosina, actualmente se conocen más de 130 mutaciones que van a provocar una disociación de la molécula, que tiene una estructura tetramérica, la va a disociar en monómeros, y es la presencia de estos monómeros lo que aumenta la capacidad amiloidogénica. Pero no solamente las mutaciones de la proteína, sino que actualmente sabemos que la proteína nativa también tiene esa capacidad de amiloidogénesis y es el causante de la amiloidosis senil. Como he dicho, más de 150 variantes, existen 15 que parece que están relacionadas con la afectación renal. La forma hereditaria habitualmente lo que nos va a dar una afectación del sistema nervioso periférico y de desautonomía, pero puede provocar afectación sistémica.
la forma salvaje, la forma nativa, no está claro que provoque depósito renal. ¿Y por qué nunca le hemos hecho caso? Los nefrólogos nunca hemos hablado de la afectación renal en la tractirretina. Probablemente porque es una manifestación tardía que aparece a los 8 o 9 años, pero puede afectar hasta un 30% de los pacientes y en muchos casos no va acompañada de proteinuria. Pocos estudios histológicos en amiloidosis tractirretina. Aquí os presento un trabajo de un grupo francés con 2 centros donde realizó biopsia renal y presentaban depósitos de amiloide en todos los compartimentos, pero comparado con otros tipos de amiloidosis era muy evidente el depósito intersticial. Pongo esta diapositiva porque tanto la amiloidosis AL como la tractirretina es la que está continuamente apareciendo nuevos fármacos. Y me parece este esquema terapéutico que quizás en un futuro se pueda aplicar a otro tipo de amiloidosis. Los primeros que aparecieron fueron los estabilizadores, que se unen a un epitopo de la molécula e impiden su disociación. Posteriormente, inhibición de la síntesis con terapias de silenciamiento génico y actualmente están en estudio 2 tipos de anticuerpos monoclonales que van dirigidos al depósito de la fibrilla. La amiloidosis ALK2, provocada por el factor quimiotático leucocitario, que tiene múltiples funciones, es una proteína versátil, mucho más allá que la quimiotaxis. Desconocemos mucho de su patogenia, no existen causas genéticas ni la proteína está incrementada en suero. Sí que parece que la pérdida de zinc es el causante de la capacidad amiloidogénica de dicha proteína. Esta tabla horrorosa, que lo que viene a deciros todas las series que están publicadas, y en líneas generales os resumo que existe un sesgo étnico muy frecuente en población mexicana y en otras. Desconocemos por qué es enormemente infrecuente en población caucásica. Esta es la mediana de edad y en más del 70% de los casos no va a existir proteinuria y es una enfermedad limitada al riñón. En los casos de la biopsia son intensamente congofílicos, puede afectar a los 3 compartimentos, pero principalmente el intersticio cortical. La amiloidosis FIB, provocada por mutaciones en la cadena alfa del fibrinógeno sintetizado en el hígado, a diferencia de la ALK2, lo que me provoca es un depósito masivo a nivel glomerular, todo glomérulos ocluidos, sin que afecte ni al intersticio ni al túbulo. Van a insuficiencia renal con una rápida progresión. No existe tratamiento para esta enfermedad, salvo el trasplante renal. Por ello, en pacientes que la mutación que presenta es una parada en el marco de lectura, se aconseja el doble trasplante hepatorrenal. Y ya para finalizar, y no porque sea frecuente, pero me gustaría comentaros, es la amiloidosis A4. Recordaros que os comentaba anteriormente que la A4 es una de las proteínas que se encuentran en los depósitos amiloides. No disponemos de inmunistoquímica para ella, pero aunque dispusiéramos de inmunistoquímica, en cualquier amiloidosis puede ser positiva. Se van a caracterizar, por lo tanto, incluso la espectrometría de masa, al ser uno de los componentes, me puede dar positividad en el número de espectros. Por lo tanto, para llegar a su diagnóstico necesitamos que el número de contagios espectrales sea muy alto, al menos de 2 a 3 veces, y que no existan otras proteínas relacionadas con el amiloide. Se deposita además exclusivamente en el intersticio medular, con lo cual si hacemos una biopsia exclusivamente cortical va a pasarnos por alto. No se conoce tampoco su patogenia hasta que recientemente se han publicado 2 mutaciones que provocan mutación en la proteína y aumento de sus niveles. Y además de los datos de afectación intersticial, clásicamente, como ocurre a veces en la amiloidosis AL, nos provoca cilindros de dicha proteína a nivel de las luces tubulares. Para finalizar, creo que necesitamos hacer una adición de rojo Congo en cualquier paciente que realicemos una biopsia renal, independientemente que nuestro índice de sospecha sea bajo. El rojo Congo no es el final de un diagnóstico, es el comienzo de la puesta en marcha de una serie de herramientas para intentar tipificar el tipo de amiloidosis y recordar que muchas de ellas van a tener un dominio intersticial. Y finalizo el tiempo para el diagnóstico de una entidad que a veces es fácilmente diagnosticable, pero en muchas ocasiones es enormemente compleja. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos justos de tiempo, pero también hemos empezado tarde, así que abrimos el turno de las preguntas. Tendremos unos minutos. Gracias por haberos ajustado tanto el tiempo y haber acabado antes y todo, Virginia. La doctora Fernández Juárez. Muchas gracias a los tres ponentes. La verdad es que han sido charlas de las que hemos aprendido mucho. Yo tengo dos preguntas. Una para la doctora Ana Ávila. En relación al complemento en la IgA, llevamos años preparándonos para los bloqueantes del complemento y estudiando cómo en la IgA pudiera alterarse el complemento para buscar la estrategia más precisa. Parecía que el problema estaba en las lectinas, como muy bien has explicado, pero luego vienen los ensayos clínicos y nos dicen que el bloqueante de las vías de las lectinas no tiene ningún efecto y que, sin embargo, bloquear la vía alternativa reduce la proteinuria un 40%. ¿Cómo podemos explicar estos resultados? Pues la verdad es que yo me hago la misma pregunta, Gemma, no lo sé. Lo cierto es que yo creo que muchas veces estas situaciones, cuando hacemos una evaluación de la activación del complemento, o bien en biopsias renales, estamos viendo situaciones estáticas. Yo creo que el dinamismo de la activación del complemento es mucho mayor del que se refleja cuando analizamos los diferentes depósitos en las proteínas. Y entonces hay veces que yo creo que hay como vías complementarias y cuando bloqueamos una vía hay otra la que en ese momento toma el protagonismo y, por tanto, no conseguimos ver los resultados que esperábamos en un primer momento. Concretamente creo que te refieres a los resultados de narsoplimab. También es sorprendente, no sé muy bien por qué, en la fase 2, el ensayo clínico, daba unos resultados espectaculares, una reducción del 71% de la proteinuria en los pacientes. Y, en cambio, en la fase 3 no se encontró diferencias en esta reducción frente a placebo. No sé muy bien cuál es la explicación de esa paradoja y por qué, pese a que lo esperanzador que era el bloqueo de esta vía, pues de momento la tenemos parada. Creo que necesitamos todavía aprender mucho más a este nivel. Y como no hay otras preguntas, voy a hacer otra. Al doctor Mejía, muchas gracias por venir a nuestra reunión. Nos ha quedado claro que a día de hoy la biopsia renal sigue siendo el gol estándar, que tenemos algunas cosas que nos pueden ayudar, los datos clínicos, ver al paciente, algunos marcadores inmunológicos. Pero a día de hoy, ¿en qué situaciones concretas, porque no podemos estar biopsiando continuamente, en qué situaciones concretas en su experiencia deberíamos plantearnos realizar una segunda, una tercera o una cuarta biopsia renal? Sí, bueno, y gracias por la invitación también. Bueno, lo primero es que en algunos foros se ha preguntado si mi paciente solo voy a hacer una biopsia renal, ¿cuál escoger? Y la mayor parte de las personas responden la segunda. O sea, ya no la de diagnóstico, generalmente puedo llegar a él, pero la segunda, la post-tratamiento, es posiblemente la más importante para guiar qué sigue. Ahora, cuando salieron estos estudios de Argentina, de Ana Malvar, en nuestro hospital, que es un hospital de referencia de lupus, nosotros tenemos una corte como a 3,000 pacientes con lupus 700 nefritis, empezamos a ponerlo por protocolo. Y nos detuvimos en hacer biopsias repetidas en pacientes con respuesta completa al llegar a 15, porque ninguno de los 15 mostraba depósitos aún teniéndolos. Yo sé que se encontró en los estudios de Ana Malvar haciendo biopsias muy tempranas y se ha encontrado también en un estudio reportado, me parece que de Barcelona. Pero decidimos no hacer más esas biopsias en remisión completa. ¿En dónde hacemos bastantes biopsias repetidas ahora? En proteinuria, cuando esa proteinuria no nos la explicamos por parámetros clínicos o por parámetros serológicos, lo cual es bastante frecuente en el seguimiento. Entonces, la respuesta concreta es, le damos más peso actualmente a la segunda biopsia, 1 año al menos post-tratamiento, y en pacientes con proteinuria, aquella que le llamamos residual, entre comillas, y que solo podemos llamarle residual hasta ver que en la biopsia no haya actividad. Adelante. Juan Manuel, muchas gracias a los tres, pero el tema de los biomarcadores siempre es un tema apasionante
pero que nos deja después esperando continuamente, ¿no? O sea, todos estamos ávidos de tener un biomarcador, ahora que es IC163 o factores de crecimiento epidérmico, etcétera, pero al final siempre nos quedamos ahí, ¿no? ¿Esto cambiará o tenemos que seguir mucho más tiempo, nos jubilaremos y seguiremos con proteinuria, creatinina e histología renal? ¿Cómo ves eso? Sí, justamente, y estaba antes de esta sesión en la sesión de poliquística renal y scores poligénicos, y las personas frente a mí decían, esto parece ciencia ficción, ¿no? Y los biomarcadores tienen que dejar de parecer ciencia ficción. ¿Qué necesitamos para que lleguen? Uno, dejar de compararlos con proteinuria, porque contra el gold estándar que se compare jamás lo va a superar un biomarcador, entonces tenemos que compararlo con biopsia renal. Y creo que la vara actualmente está en que necesitamos demostrar o en un ensayo clínico con biomarcador contra sin biomarcador que funciona, o con un estudio con biopsias repetidas. Y eso ha sido difícil de coordinarse en el mundo para lograrlo, si no creo que vamos a quedarnos en intentos unimulticéntricos y que no lleguen finalmente a la clínica. O sea, esos son para mí los únicos dos caminos para que finalmente algo llegue, y pasan los años y no lo llegamos a tener. Bueno, muchas gracias a los tres, han estado fenomenal. Y mi pregunta es para Virginia. Virginia, la verdad es que las amiloidosis, tanto la LED como la FIT como la A4, ¿son raras o que están poco diagnosticadas? Y en tu experiencia la pregunta va, ¿tú has diagnosticado y cómo has llegado a esos diagnósticos en un hospital que no son hospitales grandes? Bueno, yo creo como todo. Perdón, Virginia, perdóname. También yo creo que si puedes contestar también a los hospitales que no tienen la suerte de tener Claro. espirometría de masas, ¿no? Porque Claro, es una gran suerte. Y ella, a ver, ella qué ha hecho y qué ha Yo diagnosticado. puedo contar, es decir, nosotros llevamos teniendo espectrometría de masa 1 año y medio, 2 años, y yo no la hago, la hace el patólogo, o sea, el patólogo hace la microdisección con láser y la lleva al Instituto de Biomedicina. Lo primero que vamos a hacer, o sea, yo no tengo ningún tipo de experiencia con estas últimas que hemos comentado, ni con la POFIB ni con ninguna de ellas, pero creo lo primero que vamos a hacer es, acabamos de realizar un grupo y lo primero que hay que plantearse es cuántos pacientes rojos Congo negativos no lo tenemos tipificado, porque puede que haya muchos pacientes que no lo creo que ese es lo primero de entrada. Lo segundo, que en aquellos hospitales nosotros que hemos empezado, le hemos exigido al patólogo. Bueno, es que el coste de una espectrometría de masas cuando tú ya lo tienes todo diseñado son 200, 300 euros, que no me parece nada caro, mucho más el montaje y después el personal y creo que la espectrometría de masa no es exclusivamente para la tipificación de amiloides, sino también para la membranosa, mientras no tengamos todos los reactivos más importantes y para avanzar en el conocimiento. Yo sí que puedo contar recientemente, porque incluso con la amiloidosis AL no siempre tú tienes la tipificación. Estos son datos de la Clínica Mayo. Si esto le ocurre a la Clínica Mayo, no quiero, aunque es verdad que recibe muchas muestras de fuera, todos tenemos pacientes con altísima sospecha de amiloidosis AL donde la inmunofluorescencia y la inmunistoquímica me ha dado negativa. Yo en este año he tenido 2 casos de altísima sospecha, porque la clínica sigue siendo fundamental. Una paciente que debuta con síndrome nefrótico, con afectación cardíaca y una gammapatía monoclonal. Y la amiloide me dice, la inmunistoquímica me dice que es AA y la inmunofluorescencia es negativa para ambas cadenas ligeras. Y es la proteómica la que me ha dado el diagnóstico, porque muchas veces, como lo que estaba comentando, primero, que entre que la proteína puede estar mutada y que tienes cambios conformacionales, el reactivo que tú empleas no te lo aplica. Y después el amiloide es un material muy chicloso, con lo cual se puede contaminar por otros tipos de reactivos fácilmente. Eso no ocurre solamente en la amiloidosis AA, que puede ocurrir hasta en un 20% de los casos. Respecto a las poco frecuentes, te digo que no tengo ningún tipo de experiencia, pero que creo que están infradiagnosticadas, porque en muchos casos son pacientes mayores con comorbilidad, solamente afectación renal. Es que ni nos hemos planteado la biopsia, es que puede que no estén ni biopsiados. Eso por un lado. Pero creo que en el momento que tengamos, hay que sentarse y ver cuántas rojo Congo no tenemos tipificados, porque yo creo que tenemos más porcentaje de lo que creemos y, por supuesto, valorar en cada centro la rentabilidad de los diferentes tipos de biopsias, que no he tenido tiempo para hablar. Pero, por ejemplo, yo en mi hospital tengo muy mala experiencia con la grasa subcutánea y ni para este tipo de amiloidosis, pues
con mucho más motivo. Pero creo que lo primero es sentarte y ver de dónde partimos, y yo creo que la espectrometría de masas, queramos o no, no creo que lo tengamos que tener todos los hospitales. Vamos, mi hospital no es nada de novedoso en nada, en esta hemos tenido suerte, pero creo que tenemos que integrar la proteómica, y siendo el coste tan pequeño, empezar a emplearlo, incluso aunque tengas el diagnóstico, más en los diagnósticos claros, porque después la lectura de la espectrometría no es tan fácil, te van a salir muchos espectrómetros que tienes que saber valorar. Pero creo que probablemente es una entidad, como todos sabemos, que está infradiagnosticada, ¿no? Los estudios de autopsia siempre le dan mucho más prevalencia. Muchas gracias. Me doy a mucho. No, vamos, perfecto. Bueno, un poco de retraso. Así que nada, terminamos. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes y a todos vosotros.